És la Brigitte Jaue, aquesta mallorquina de 31 anys que treballa d'administrativa al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, és una de les esportistes de més èxit de l'estat espanyol. Triple campiona mundial i subcampiona olímpica de taekwondo, la Brigitte viu amb naturalitat combinar la seva vida professional i esportiva. Hago jornada, media jornada, no hago una jornada completa, así que me permite poder entrenar 4 o 5 horas al día y poder trabajar otras 4, y también con la ayuda del director que me da la facilidad de poder ir a campeonatos, y que es muy complicado el poder llevar una vida laboral junto con deportiva si estuviese fuera del CAR. Malgrat el seu èxit esportiu i la fama guanyada als Jocs Olímpics de Londres, per a la Brigitte res ha canviat. La medallista olímpica continua tocant de peus a terra. Bueno, a ver, yo creo que desde que comienzas el deporte sabes que es un deporte poco mediático, un deporte donde no vas a ganarte la vida con él, sino que bueno, es un complemento para tu vida, es una etapa deportiva, y tú tienes que seguir haciendo tu vida normal, compaginándola con la etapa deportiva. Sí que es verdad que tienes que seguir estudiando, tienes que seguir buscándote la vida, porque por muy bueno que seas en el taekwondo, no vas a salir de pobre. Deixant de banda la seva vida professional, la Brigitte va viure el seu millor moment esportiu a les semifinals de Londres 2012, un moment inoblidable carregat d'emocions. Sentí pues una ilusión muy grande porque era una medalla que iba buscando desde hacía 8 años. Luego un gesto de rabia porque me acuerdo que tiré el casco en plan con mucha rabia, porque yo creo que yo pensé en ese momento hasta el último segundo he tenido que sufrir, ¿no? Entonces fueron muchas emociones muy buenas, muy bonitas.